tiene que ver con la niña Melania Montserrat. Aparentemente se está dando un giro a la investigación. Y acá quiero decir, Iván, algo antes de irnos al contacto. Ok. Ayer señalamos, y anteayer estamos señalando, de que los investigadores no están 100% convencidos del actual procesado, de que él sea el único responsable de todo esto. No están convencidos. Hasta ahí nomás es lo que puedo decir por todo. Y no digo esto por una cuestión de que ellos lo estén diciendo, sino porque no se ven tantas evidencias en relación al procesado. Así mismo. Más hay una cuestión de decir, tenemos que detenerle a alguien, tiene que estar ya alguien detenido para calmarle a la sociedad. Y no es la vía precisamente adecuada esa. Y me parece que, y ayer también decíamos esto, me parece que con buen tino los investigadores siguen trabajando con relación a esto para asegurar de que haya o no más implicados. Y tenemos que hablar de esto con nuestro compañero corresponsal Ciro Benítez en el móvil Midas Láser Import. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, Iván también. Efectivamente, el giro que está dando esta investigación es bastante notorio, puesto que hoy fue de alguna manera indagado un segundo posible sospechoso. Se trata del hermano de Marcelo Jiménez, el principal sospechoso, que recordemos está bajo prisión preventiva imputado. Bueno, su hermano menor de edad, un menor de 16 años, también fue traído hoy hasta el juzgado de la ciudad de Caazapá para comparecer ante la jueza de niñez y adolescencia por una sola diligencia, contrario a lo que pensábamos en principio, que sería indagado sobre ciertas cuestiones que posiblemente lo vinculen al caso. Fue lo contrario, solo llegó hasta aquí por una diligencia que fue la inspección médica que debía realizarse por una médica forense, a la cual también vimos llegar hasta el sitio, pero finalmente no se realizó. Según nos comentó la fiscal Lauri Vázquez, él mismo llegó y por recomendación de la defensora pública que le fue asignado, de su abogada representante, se negó a esto. La madre, como representante, siendo el menor de edad, también ratificó la negación a realizarse la inspección médica y así fue devuelto a su vivienda. Justamente la fiscal, estuvimos conversando con ella, nos dijo que él mismo no llegó en carácter de detenido, tampoco está imputado como la versión que corría en un principio, sino que más bien la diligencia tenía el propósito de desvirtuar ciertas sospechas que giran en torno a este adolescente, puesto que según testigos, esto también es extraoficial, la fiscal no dio muchos detalles sobre esto, pero según testigos, el mismo habría sido visto cerca de la escena de crimen, aproximadamente en la fecha y hora en la que la pequeña Melania habría sido desaparecida y posteriormente asesinada, según la teoría de los investigadores. Fue por eso que el mismo fue citado voluntariamente, llegó hasta el juzgado acompañado de su madre y de su abogada, pero finalmente no se realizó la inspección. Fue la noticia, Iván, del día de la tarde, porque vamos a terciar la conversación también con Iván con relación a lo que está sucediendo, porque tenemos que recordar, Iván, de que hay un procesado por homicidio doloso desde ayer. Hay un procesado, él ya está incluso en la cárcel de Villarrica, imputado por este nuevo hecho, como sospechoso de este nuevo hecho, es decir, del asesinato de Melania Montserrat, pero a la vez le revocaron le revocaron la libertad condicional de la que gozaba en el proceso anterior, en su caso anterior. ¿Qué es ese caso? Justamente el abuso de la misma niña. O sea, oye, entender mis almas, y perdón que seamos tan explícitos. La mitad quería preso en Nacoanga, o violada, con mitad cuña ipe, oye, por 3 años atrás, jaupear o fue preso. Jacoanga o senire minte a la cárcel, güey. Calete la mitad cuña y oye yucabay. Entonces él otra vez surge como sospechoso, jaoña imputa llega a Coanga, jaojo cárcel, pero él está en la cárcel ¿por qué? Como sospechoso de la muerte de Melania y ABI porque le revocaron la libertad que tenía en el caso anterior de la violación a la misma niña.
Upeo Guaré, pues ya condenar 4 años, pues han 3 años, pues ya no se llega más, Curi. Yo creo Después sube 1 año y nada, Curi. Ahí te interrumpo, yo creo que no fue violación, fue abuso sexual, es decir, probablemente haya sido hablando mal y pronto algún coqueteo. Claro, abuso sexual del niño de la sí, figura, sí. Sí. Bueno, y acá tenemos que explicar, y esto también vamos a explicar qué fue lo que pasó. Hay un principal sospechoso detenido, hoy bueno, él ya está en la cárcel, imputado. Es Marcelo Jiménez de Nico. Sí, el mismo que que abusó de ella. Sí, él fue condenado por eso. El que fue condenado por abusar de esta niña hace 3 años es él. Él ahora salió de la cárcel, hace 1 mes. Libertad condicional, le sobraba 1 año de cárcel, pero ya le largaron. Y justo ahora que él salió, la nena murió. Y le imputaron a él como sospechoso. Lo que explicaba, él se fue de vuelta a la cárcel ahora para cumplir todo ese año que le faltaba en el otro proceso y además ahora como nuevo sospechoso. Pero ahora este otro sospechoso, un adolescente de 16 años, según la policía, sería en realidad el verdadero autor del asesinato. Ahí se debilita la sospecha contra Marcelo. ¿Por qué? Porque la policía consiguió testigos que le dijeron Upea hora Becurí, cuando Melania murió. Permita y odipana o CPA persona, güey. Vamos a ver mientras un mapa para que vayan entendiendo dónde ocurrió. Permita y odipana o CPA persona, güey. Entonces, jamás la mitad hija fulano. Ojoye por el caje ese igual. Y Mombremie, los policías, pillaron que este mitad de 16 años tiene rasguños, rasguños o pequeños cortes o pequeñas marcas en las piernas y también tendría rasguños en los brazos. Entonces, para los investigadores, este Mitaí habría sido el asesino de Melania. Pero, ¿qué pasó? Ahí vemos el mapa, la compañía Isla Sacá, donde ocurrió este asesinato, que queda a 8 kilómetros del centro de Yegros. ¿Qué pasó? Y acá le voy a enviar allá a los compañeros. Vamos a hacer esto en vivo. Está por ahí Ciro todavía, ¿verdad? Bueno, Iván, vamos a hacer esto en vivo. Acá le estoy pasando la ubicación del hallazgo del cuerpo, de dónde se le encontró a Melania. ¿Por qué es importante la ubicación, Osvaldo? ¿Por qué? La autopsia determinó lo siguiente, hacer esa calle mía. Muchas de las cosas que el doctor Pablo Lemir no pudo contar son las siguientes. A Melania la mataron estando ella arrodillada. Disculpen, pero tenemos que contar para que se entienda. Ella estaba arrodillada y cuando ella estaba arrodillada, ahí le estrangularon. Ella estaba porque la orientación del agresor es superior a la del cuello de la nena, dice. O sea, ella estaba arrodillada mirando hacia allá y su agresor detrás de ella, con un lazo. Lazo se entiende, puede ser probablemente incluso el pantalón de la nena. Pero le estranguló, acá le alzó. Ella no murió inmediatamente. Sí, prácticamente le rompió, le desprendió hasta el cuello a Melania. Pero ¿qué pasó? Y acá ocurren los claves. Melania, cuando la estaban estrangulando, intentó agarrar del brazo a su asesino. Porque Melania tiene, debajo de las uñas, tiene pedazos de piel de su asesino, o tenía. Y también tenía algunos cortes en la mano que ella misma se produjo cuando intentaba evitar que la estrangularan. Cuando Melania cae, la arrastran por unos 50 metros boca abajo. Y ahí es que Melania tiene todos cortes en las rodillas, en las piernas, en el pie y en esta parte del brazo. ¿Por qué? Porque le iba cortando todo. Y el asesino, porque es un yuyal sucio,
también tuvo que haberse cortado o rasguñado todo con el yuyal. Y esas son las marcas que tendría este adolescente de 16 años. Porque usted a la policía Mombriunido ya la gente es más caraimba. ¿Qué pasó? Es menor de edad, tiene un tratamiento especial. Entonces ahí le contaron a los fiscales, Carlos Ramírez y Laura Vázquez, le dijeron: doctores, este muchacho tiene las mismas marcas que le tendrían que haber quedado al asesino. Ya detenen a Bea. Y los fiscales no se animaron aparentemente a ordenar su detención. Sí pidieron a la jueza penal adolescente de Cazapá que le citara ya directamente para hacerle un examen físico. Y ahí vamos a explicar en qué consiste ese procedimiento, Osvaldo. Bueno, el examen físico tiene el objeto de buscar algún tipo de evidencia que confirme las sospechas que estaban teniendo los investigadores. Ahora, permíteme ir un ratito nuevamente, porque vamos a continuar terciando. Ok. Ciro, se pidió este examen físico, se le llevó al menor de edad ante el juzgado. Vos estabas diciendo que él no quiso hacerse y se retiró del lugar. ¿Cuál fue la posición de Fiscalía y de la jueza ante esa situación? Dijeron que ya no se podía hacer absolutamente nada. Sí, me reiteran la consulta, compañeros, por favor. Sí, ante la situación de la negativa del menor de edad al pedido de inspección corporal, ¿cuál fue la posición de la jueza y de la Fiscalía concretamente? La fiscal declaró directamente que, como en un principio habíamos mencionado, estas diligencias tenían el propósito de desvirtuar ciertas sospechas que puedan haber contra este adolescente, pero ante la negativa deberán recurrir a otras diligencias futuras. Es posible que en el futuro realicen mayores indagaciones al mismo directamente. También olvidamos mencionar que el mismo ya fue sometido a un análisis psicológico y estaría pendiente el informe para determinar qué pudo observar la psicóloga forense con respecto a este joven. Es categórico, escuchaba decir Ciro de que él no tenía orden de detención, ni siquiera estaba imputado. Prácticamente compareció voluntariamente a la audiencia que le citaron. Asimismo, es lo que indicó la fiscal. Él no vino en carácter de detenido ni imputado. Fue solamente citado. El personal de la subcomisaría correspondiente de Isla Sacá fue hasta su vivienda, acercó la citación a su madre y los mismos comparecieron voluntariamente ante la jueza, pero finalmente no se sometió al estudio. La percepción de ustedes que están siguiendo, digo de ustedes, Ciro, porque sabemos que está también con los colegas enviados especiales allá a Cazapá, ¿es que el caso va a avanzar o se está trancando o se está debilitando con esta situación? Porque aparece como un giro, una suerte de giro por parte de los policías de que hay otro sospechoso. Sin embargo, no se puede practicar ningún tipo de diligencia que ratifique o desvirtúe esa sospecha. Como tercera jornada de la labor investigativa que estamos acompañando, la verdad es que fue mucho más lenta que las primeras dos. Los primeros días fue diligencia tras diligencia, incluso 2 allanamientos consecutivos en la vivienda del supuesto autor. Y hoy prácticamente todo el día estuvimos esperando la realización de esta diligencia, que hubiese sido la inspección física de este adolescente, que al fin y al cabo no se realizó. Incluso teníamos cierta información de que el mismo llegaría en carácter de detenido, lo cual desmintieron categóricamente. Empezando por ahí, luego nos aclararon que no se realizó dicha diligencia. Y ayer lo estábamos hablando de esto, hay un detenido, hay un procesado en este caso, pero pareciera que no hay tanta seguridad por parte de los investigadores de que esta sea la persona que esté involucrada. No refirieron nada específicamente de eso hasta el momento. Indagaciones nuestras dicen que efectivamente al haber un segundo sospechoso, esta responsabilidad o las sospechas que inicialmente recaían netamente sobre Marcelo Jiménez podrían irse desviando o incluso se podría hablar de que hayan actuado en complicidad. Esto
se iría confirmando con el pasar de los días. También justamente consultábamos a la fiscal cómo avanzan las diligencias con respecto a Marcelo Jiménez, quien ya está detenido, imputado y guardia de prisión preventiva en la penitenciaría de Villarrica, pero la misma afirmó que están guardando principalmente resultados laboratoriales que pueden tomar su tiempo para seguir avanzando la investigación. Ciro Benítez, vamos a volver contigo en cualquier momento. Muchas gracias. Vamos a ver si avanza este caso también. Vos lo vas a estar persiguiendo porque estás allí en el lugar. La idea es que salga a luz la verdad y que se haga justicia con relación a Melania Montserrat. Muchas gracias, Ciro. El caso, entonces, Iván. Sí, bueno. Acá. Y lo estuviste pintando bien, pero me parece muy importante que quede claro todo esto. Hasta ayer había una sospecha muy fuerte, digo, procesalmente hablando. Procesalmente. Sí. Entendamos esto. Sí. ¿Por qué? Porque se llevó a la justicia a una persona y el juez señaló que los elementos ameritaban para abrir un proceso penal y remitirlo a la cárcel como medida cautelar a esta persona. Hoy se presenta el siguiente cuadro. La policía, y déjame decirme, porque yo quiero que vos me confirme, porque quiero ver si yo estoy entendiendo bien. La policía dice, señores fiscales, tenemos una sospecha sobre otra persona. Sí. Permítanos que podamos evidenciar esto, buscar las evidencias. Es un menor de edad. Estos fiscales le dicen, bueno, vamos a hacer esto. Se van, le hablan a la jueza interviniente, Rosana Rodríguez, entiendo que se llama. Sí, María Rosana Rodríguez Prado. Y le piden que haga una audiencia en carácter de anticipo jurisdiccional probatorio. Ciro nos estaba diciendo, este chico no fue detenido, no fue imputado. Le lleva, entonces él se presenta voluntariamente ante la jueza. Le llamamos así voluntariamente, técnicamente, ¿verdad? Porque no tenía orden de detención, no se animaron a ordenar su detención de entrada. Partamos de esa base, no se animaron a ordenar su detención. Pero le dijeron, mira, la jueza te manda a llamar para que se te hagan algunos estudios. ¿Y qué son esos estudios? Por eso quiero leer. Dice, la jueza hizo lugar al anticipo jurisdiccional de prueba peticionado por los fiscales Carlos Ramírez y Lauri Rosana Vázquez, consistente, Osvaldo, en examen médico físico, extracción de fluido bucal y recortar uñas de los dedos de ambas manos. Dice, ¿para qué? Esto, Osvaldo, ahí está. Para la constatación de circunstancias que pudieran resultar importantes en la investigación. Y después, en otra parte, la jueza dice, aprobar como puntos de la pericia los siguientes. Determinar la existencia de lesiones traumáticas externas a través de examen físico completo por regiones topográficas del adolescente fulano de tal. Va a nada. Lesiones traumáticas, que se golpee todo, si tiene rasguños, si tiene golpes, cortes, moretones, etc. También la extracción de fluido bucal en 2 hisopos para la realización de ADN. O sea, como inquieta cotonete y yurube, hoy ahora hasta una muestra de su saliva. ¿Para qué? Para sacar muestras de ADN, si coinciden con las muestras encontradas en la menor. Y número 3, recortar las uñas de los dedos de ambas manos en forma separada y colocarlos en sobres separados para la realización de muestra traza y eventual ADN para su posterior remisión al laboratorio forense del Ministerio Público. Básicamente lo que quieren es ver si él tiene golpes, rasguños, que coincidan o que sean iguales con los que tiene la niña. Porque la teoría es que este Mitaí arrastró al cuerpo de Melania y le produjo todos esos cortes y mimía a Melania, y este Mitaí también se tuvo que haber cortado. Segundo, muestras bucales para ver si su ADN coincide con el que se encontró en el cuerpo de la menor. Y tercero, quieren que se le corten las uñas para que se haga muestras de trazado, si es que coincide con los restos de uña que tiene Melania en su cuerpo, porque ayer pues la agarraron
más o menos el asesino, más o menos oñe prape o lento, Melania en algunos puntos. Así es como que la arañó y parte de la uña del asesino quedó debajo de la piel de Melania y viceversa. Melania también se defendió y tiene también debajo de sus uñas restos de piel del asesino. Hasta ahí, entonces, vamos a ver un poco el mapa ahora para que se entienda cuál es el contexto. Vamos a hacer una medición a toda bala nosotros mismos luego para que se pueda entender. Amplía un poco más lejos para que se note el contexto. No, al revés, al otro lado. Para ubicar a la gente dónde ocurre esto. Acá está. Esta es la ciudad de Yegros. Allá arriba de Bertoni, más allá de Cazapá. Esta es la ruta 8 que viene y va después de Itapúa. Del centro de Yegros veíamos 8 kilómetros la compañía Isla Sacá, donde ocurrió. Y ahí vamos a acercarnos. Bueno, vamos a acercarnos ahí. Yajatu. De la ruta 8 se entran unas 5 cuadras, o el equivalente a 5 cuadras. Este es el lugar donde encontraron el cuerpo de Melania. Y acá vamos a acercar un poquito más para que se note. Fíjate, Osvaldo, zona de plantaciones y Yuyal. Se nota, ¿verdad? ¿Se entiende ahí? Bueno, y ahora vamos a alejar un poquitito. La casa de Melania es aquella, esta. Acá está la casa de Melania. Y medí un poco, apretar tu regla allá, la regla, apretar por la regla y vamos a medir. Allá, el otro, ahí está la regla, ese. Pic, hay un clic. Y de la casa que está acá, ahí dale un clic, ahí. Y vamos a traer hasta el lugar. A ver, tu regla otra vez apretamos. Ahí está, un clic ahí. Ahí. A ver, acá era el lugar del hallazgo, acá, esta parte. No, acá. Acá esta parte era, acá. Por acá era, ahí más o menos. 230 metros. 230 metros, Osvaldo. ¿Oye por la vaina? Bueno, ahora vamos a hacer la casa del sospechoso, de Marcelo, del mayor de edad. Es esta. Borrar, apretar otra vez la regla. O mover directamente ahí. De este punto, acá un clic. Ahí. Ahí un clic, ahí. Apretar otra vez la regla. Ahí un clic ahí. Y hasta la casa acá. Ahí está la casa. Ahí. ¿Cuánto es? 260 metros. La teoría es que el asesino salió de esta casa o de esta zona, fue hasta hacia la casa de Melania, la trajo acá, o en esta parte, la mataron y arrastraron el cuerpo. El lugar del crimen es a 50 metros de donde se encontró el cuerpo. ¿Por qué? Porque a ella donde le encontraron no es donde le mataron. ¿Y cómo se sabe que es a 50 metros? O sea, más o menos por acá le mataron a ella. Porque la zapatillita de ella se encontró ahí. Entonces a ella la mataron acá y la arrastraron y su zapatillita quedó ahí y fueron a tirar coincidentemente hacia la casa del sospechoso. ¿Entendés, Osvaldo? Sí, y acá lo que va lo siguiente, entonces, Sí. por lo que vos estás explicando y por lo que estoy viendo en estos días, se hicieron muchos procedimientos Sí. a la par. En algunos de esos procedimientos, entiendo, Iván, y vos me vas a corregir, ellos le vieron al sospechoso, los policías, ¿verdad? Sí. Porque ¿cómo se explica que de repente ellos digan, tenemos alguna sospecha? Y sumado a eso, entiendo que también recibieron algún tipo de información. Dijeron los vecinos, pemita y Ose curio dispara upeo tolado huipeca arupe. Ese muchacho salió corriendo esa tarde de ese lugar. Y entonces por eso se fueron a mirarle ellos. ¿Y quién es? Y ese fulano, el muchachito fulano. Jajo pescañemí ese y cuay. De hecho, ese muchacho es ahí de la misma zona, estamos explicando, ¿verdad? Y lo tenían a mano, a la vista. Entonces los policías, ya sabiendo que él fue visto en la zona, oñemos ya ese mañana, ese cuay ahí, mañana las etumare, mañana las llevare, y tenía rasguños, tenía marcas. Lo cual, Iván, se fortalece, digo, esa posibilidad de que alguien, no solamente el sospechoso, sino alguien que tenga marcas pueda ser sospechoso, porque la autopsia
termina determinando, valga la redundancia, de que la niña se resistió. Y por Entonces, eso es tuvo que haber piden, arañado de alguna y forma. por eso es que piden recortes de las uñas para hacer examen de trazado. Vamos a suponer que sus uñas quedaron en el brazo de la nena. Le cortó ya eso en una forma de triángulo, vamos a ponerle la uña. Y si le cortan la uña, van a ver si encaja con el resto de uña que sacaron del cuerpo de Melania. ¿Entendés, Osvaldo? Bueno, entonces le piden a esa fiscalía que determine, ¿no? Sí. Y se fueron hoy ante el juzgado, él se niega y ahora... Ahí está el punto. ¿Y ahora cómo queda? Ahora el caso puede morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la policía dice, nuestra esperanza era, ya que la fiscalía no se animó a ordenar la detención, ya que el juzgado no se animó a ordenar la detención, nuestra esperanza era que se le hiciera esos exámenes ahora que es fresco todavía, porque esto ocurrió el lunes, pasaron 3 días, y nos va a dar tiempo, dicen los policías, de que por lo menos podamos hacer los estudios laboratoriales. Pero extrañamente el Mitaí se negó. ¿Y qué dijo la jueza? Y bueno, vaya, potas ahí. Ahí está el debate jurídico, y acá le pedimos especial ayuda a nuestros amigos abogados, que sabemos que muchísimos nos ven, gracias a Dios. La jueza puede simplemente hacerse del añembotado y decir, no le puedo obligar. Si él no quiere someterse, yo no puedo hacer nada. O la jueza le tendría o le puede obligar a que se someta. Ahí está el tema, Osvaldo. Acá hay una particularidad, que hay un menor de edad, eso es cierto. Sí, esa es una corriente que dice que es menor, no se le puede obligar. Otra situación, la defensora es la que le sugiere al menor de edad que Sí. no se haga eso. Porque va a poder ir en contra de él, obviamente, y la defensora siempre va a Claro. cumplir su papel. Está en su es, rol. no es la acusadora, precisamente. Ahora, hay una acusación, hay alguien que está acusando, hay alguien que está investigando. Sí. La jueza tiene que evaluar lo que le está diciendo. Nosotros estuvimos haciendo algunas consultas, Iván. Es como caer en una zona gris de repente, sobre todo para nosotros. Vos podés decir, vos sos abogado, no podés saber todo. Sobre todo en el ámbito de la niñez es muy delicado el tema. Pero 2 situaciones nos marcaron. Una de ellas nos estaban diciendo, debió haber ordenado ya la detención la fiscala, No se animaron. pero debió haber ordenado y Ok. debió haberla imputado. Después, la jueza le podía decir, no podemos hacer esto, le libero, no hay problema. Pero ya puede ir realizando los actos investigativos, dando la garantía también al menor de edad. Ir forzando situaciones, después te digo esto, ir forzando situaciones entre comillas. Lo otro tiene que ver con que hizo un anticipo jurisdiccional probatorio. ¿Qué quiere decir Sí. anticipo jurisdiccional? Que es una prueba irreproducible, que tiene validez para el juicio oral y público. Pretendían hacer, porque no se hizo para el Querían final. hacer, bueno, quería hacer. Él se negó. ¿Por qué? Porque él estaba allí, de invitado. Él no Él estaba detenido, invitado, no tenía una medida restrictiva no de libertad. estaba detenido. Entonces, no había forma de que la jueza le diga, no, pero vos tenés que hacerte esto, es una diligencia judicial, investigativa, Ahí y vos está, estás acá. ahí está, yo. Pero tampoco tenía esa herramienta porque él no está detenido. Correcto, pero pese la te pregunto, la jueza como autoridad judicial no tenía la potestad de obligarle a él. No, por cuenta propia no. Ahí hasta donde yo entiendo, Iván, bueno, pero, Iván, entonces ahí a la jueza es de garantía. Sí. A ella le tienen que decir por qué, le tienen que justificar por qué es tan importante todo esto. Entiendo yo que ante esa situación Fiscalía lo que debería haber hecho era pedirle una orden judicial de inmediato y justificarle. Por eso yo te estaba hablando, Iván, que hasta inclusive hubiera sido importante si había testifical o informe policial, o llamar a testificar, o pedir por escrito ese informe policial, lo hubieran hecho, para que le diga a la jueza, señora jueza, acá está el informe del grupo investigador comisionado para este caso tan importante para la sociedad. No olvide que hay un detenido, Sí. un procesado en esto, podríamos hasta cometer una injusticia. Y acá tenemos las declaraciones de Iván Leguizamón y Osvaldo Cáceres, que dijeron que vieron que se estaba desplazando a ese lugar a esa hora. Entonces, por ese motivo nosotros consideramos muy importante que se pueda patentizar esta diligencia solicitada por la policía para ver si coincide con la tesis investigadora de que este menor de edad podría estar implicado. Te van a poner miles de reparos en cuanto a leyes, Iván, pero esto nos están compartiendo también. ¿Qué Que finalmente piénsalo, tendría que concluir en el artículo 172 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 172 del Código Procesal Penal? Búsqueda de la verdad. El juez, el tribunal y el Ministerio Público
buscarán la verdad con estricta observancia de las disposiciones establecidas por este código, siempre que lo hagan en el ámbito legal, con orden judicial, con presencia del juez, con presencia de la defensa. ¿Y quién emite una orden judicial? La jueza. Claro, pero y el muchacho estaba en el despacho de la jueza. Pero la jueza le mandó a llamar para hacerle los exámenes por pedido de la fiscalía porque es sospechoso. Pero ¿sabes qué es lo que yo estoy viendo? Bueno, pero o sea, demasiadas formalidades. Entonces, ahí no me yo... No, está bien. Yo soy la corriente de que la jueza a la mitad, pero entonces ya no a San Pedro me te ordenaba. No, la jueza no es la investigadora. Vamos a aclarar eso. Yo claro, no estoy pero los investigadores pues le están pidiendo, Osvaldo. Sí, pero no sé hasta qué punto le justificaron la importancia de lo que iba a ocurrir. Y si no ocurría, si ellos veían una tibieza por parte de la jueza, le tenían que decir, señora jueza, nosotros le estamos pidiendo una orden judicial. Ahí otra cosa. Denos, por favor, ahí ya, está otra porque cosa. no era así, él le decía, bueno, yo no quiero saber nada, me voy. No, ahí le tenía pero que ahí eso pasó. Pero yo no sé o sea, si el Mitaí se presentó porque es sospechoso de la policía y la fiscalía y se presentó para que le hicieran exámenes que tal vez podrían demostrar que él fue el asesino. Y dijo la jueza, no quiero someterme. Y la jueza le dijo, bueno, andate a tu casa entonces. Y la fiscalía, oye, Moquín. Ahí está. Claro que yo te estoy hablando de lo que vos me estás contando. De lo que pasó. Tal vez le dijeron los fiscales, no, pero jueza, ¿cómo yo si el otro sospechoso? ¿Vos sabés lo que tal vez, pero en la práctica lo que pasó es eso, porque el Mitaí se fue a su casa. De lo que escuché con Ciro, perdón, nuestro compañero corresponsal, tantas cosas estamos hablando, ya tal nombre me olvidó. Lo que escuché que la fiscalía va a analizar qué va a hacer. Pero ahí está diciendo vos algo muy importante. Por Dios. El tiempo se está perdiendo. Ana. Ya 3 días en contra de eso. Oye, si Cachi Zapallejuta más. 3 días en contra. El Mitaí dijo supuestamente cuando le estaban llevando, le preguntaron, mi hermanita me arañó, todo dice que dijo. Dicen que su hermanita se encaraibaje. Y no sé yo si tiene hermanita, y no sé si le... Pero la hermanita en teoría entonces le arañó las piernas, porque él tendría aparentemente rasguños en los brazos y en las piernas, iguales a los que tenía Melania cuando fue encontrada. Por eso lo que Osvaldo, no concibo la idea de que simplemente, no quiere someterse, y bueno, vaya, no le podemos obligar, pero claro que se le puede obligar, entiendo yo. Y Catungo, y me dice, te equivocas, siempre vamos pero claro que se le puede obligar, va a decir, ya está en el Palacio de Justicia ante una jueza, y no se le va a poder obligar. Pero o sea, no sé, no me cabe en la cabeza. Siempre bajo resguardo judicial. Y la jueza no es la representante. Pero le tienen que justificar, te estoy diciendo. Y si estaban los fiscales y ya le pidieron para eso. Pero ¿y por qué le dijeron los fiscales? Le dijeron necesitamos esto. Claro. Pero no le dijeron tenemos esto y es muy importante para eso. Y bueno, y si los fiscales no le dijeron, es una, no sé si decir negligencia, pero es hasta una inocentada mínimamente. Lo que te quiero hacer entender nomás, Iván, es que tienen que plasmar con documentos ya eso. No es una cuestión de ir a hablar, no, mira que este es sospechoso, haceme no puedo la gauchada de hacer, esto no funciona así. Pero yo asumo que los fiscales siguieron los pasos legales. Y es que lo primero que me queda la duda es por qué no le imputaron. Si hay una sospecha. Si vos te ibas con una imputación, ya le estabas forzando al juzgado a que sea mucho más riguroso en lo que se va a venir. Pero si te va y le decía, le presenta a este menor de edad, me parece que es sospechoso, y le dice el otro, no lo quiero, ¿y qué puede hacer el juez? Nada si ni siquiera está imputado. No, venía acá porque acá me está diciendo el fiscal que vos sos sospechoso. ¿Entendés? Más o menos, claro que yo estoy diciendo esto. Estamos conforme a lo que nos está contando, nomás no quiero. Pero así hay una cuestión que es muy evidente. Los investigadores tienen una sospecha, ya no vamos director. Los investigadores, porque son los investigadores los que finalmente llevan todos los elementos a fiscalía y los fiscales tienen que saber plasmar eso ante el juzgado. Los investigadores están diciendo tenemos esta sospecha. Si los investigadores están diciendo eso, no creo que lo digan alegremente, porque mucho más fácil hubiera sido que la policía diga, señores, está esclarecido el caso, muchas gracias, nos retiramos, lastimosamente aconteció esto, pero una vez más esclarecimos un caso. Y ya está Marcelo Jiménez Benítez ahí, que es un tipo impopular, en la cárcel. Ahí hubiera sido. Pero si eso no es así, si realmente Marcelo Jiménez Benítez no es el responsable de todo esto, podemos estar ante una situación de que hay, vamos a decir entre comillas inocente, bueno, no es tan inocente tampoco, ¿verdad? Hay un inocente en la cárcel. No, él es un abusador condenado. Sí, pero por este caso es inocente, está en la cárcel y hay una persona que sería culpable que va a quedar libre.
Y vas a quedar libre porque por lo que vos me estás diciendo, los investigadores medio que tiraron ya la toalla por el hecho del tiempo. Pasa el tiempo y Y ya no si vamos a probar nada. Marcelo, Digo la policía. si Marcelo es inocente en este caso, pues él no tiene por qué estar un minuto más en la cárcel por este caso. Y lo último, te digo, Iván, yo no sé si estuviste siguiendo, vos estabas afectado con un cuadro respiratorio, pero sé que estabas siguiendo el tema. Y hoy lo estaba hablando también con una persona que estaba siguiendo el tema. ¿Cuál es la evidencia que le compromete a Jiménez Benítez, en este caso? ¿A Marcelo? A Marcelo Jiménez Benítez. ¿Hay algún testigo? No, simplemente el testimonio de la mamá que dijo, jae mantará porque jae hoy la amenazada con un cárcel. ¿Qué pasa si la inspección corporal determina que esas lesiones, esas heridas o rasguños que encontraron en su cuerpo, porque ayer le hicieron la inspección corporal, es producto del trabajo en el cañaveral o ya son viejas? ¿Cómo va a quedar el caso? Por ejemplo. Y por eso es que la Fiscalía tiene como nuevo principal sospechoso a este Mitaí. Por eso le pidieron a la jueza que se le haga el examen físico. Y por eso es que el Mitaí se fue al Palacio de Justicia por propia voluntad, pero en realidad le llevaron, ¿verdad? No estaba oficialmente detenido, pero Pero llega ahí y dice, no, no quiero hacer, y le sueltan y se va de vuelta. Me decían que eso puede ser desacato. No. Una corriente que me dice, no, eso es desacato, la jueza puede autorizar. Pero no hay orden judicial, pues no le ordenaron, pues. La jueza no dispuso una orden. Y no para puede el pico la efecto. jueza en ese momento emitir una orden judicial, entonces. Y le tiene que justificar fiscalía. Bueno, acá nos están apurando demasiado. La gente también quiere opinar. Tenemos el Vamos a caso leerles. del asaditero también, que Sí. ya se empieza a esclarecer todo el asaditero. No podemos olvidar también de ese caso. Sí, Iván. Así es que vamos a cumplir terrible. con la pausa.